Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes de piedra negra mientras avanzaba con cautela. Diego apenas entendía cómo había acabado dentro de aquel templo colosal, perdido en un planeta cuya atmósfera le pesaba en los pulmones como un metal ardiente. El aire estaba impregnado de un aroma extraño, a minerales incandescentes y flores muertas. Cada columna que se alzaba a su alrededor estaba grabada con símbolos brillantes que parecían moverse como si estuvieran vivos. Cuanto más se adentraba, más fuerte sentía la vibración que recorría el suelo bajo sus botas. No tardó en darse cuenta de que todo conducía al centro de la sala principal, donde un resplandor palpitante lo atraía sin remedio. Allí, suspendido en el aire, flotaba un orbe de luz. No era un objeto sólido, ni líquido, parecía un corazón latiendo, hecho de energía líquida que irradiaba ondas azules y violetas que golpeaban el pecho de Diego con cada latido. Su instinto le gritaba que retrocediera, pero sus ojos estaban clavados en esa esfera como un insecto en la llama de una antorcha. Entonces, escuchó la voz. «No lo toques, humano». Diego se giró bruscamente. A pocos metros, emergiendo de las sombras, apareció una mujer. Su presencia lo dejó sin aliento. Era alta, esbelta, con la piel plateada que reflejaba la luz del orbe como un espejo vivo. Sus cabellos, largos y oscuros, caían en ondas sobre una armadura ligera que dejaba al descubierto la fuerza de su cuerpo. Pero lo que más lo perturbó fueron sus ojos, un violeta profundo que parecía atravesarlo todo, como si viera cada secreto escondido en su interior. La mujer caminó hacia él con pasos lentos, felinos, cargados de amenaza y dominio. No llevaba un arma visible, pero la forma en que lo miraba bastaba para hacerlo sentir atrapado. «¿Quién eres?», preguntó Diego, forzando la voz a sonar firme, aunque su pecho latía como tambor de guerra. «Soy Naira», respondió ella sin apartar la vista del orbe. «Guardiana del corazón de Altari. Y acabas de entrar donde ningún humano debería estar». Diego tragó saliva. El nombre no significaba nada para él, pero la forma en que lo pronunció, como si pesara más que toda la sala, lo convenció de que era algo prohibido, sagrado. «No quería», empezó a decir, pero se interrumpió al ver cómo Naira extendía la mano hacia él, no como una caricia, sino como una advertencia. «No lo toques. Ese orbe no está hecho para tus manos frágiles. Ni para tu especie». Sus palabras eran un filo afilado, pero había algo más, un matiz de tensión que Diego no logró descifrar. Ella no solo parecía querer proteger el orbe, sino también protegerlo a él. El brillo del artefacto se intensificó, y una vibración cálida recorrió el cuerpo de Diego, atrayéndolo como un imán. Dio un paso al frente casi sin querer, los dedos extendiéndose hacia la esfera. Los ojos de Naira se abrieron con un destello de alarma. «Te lo advierto, humano. Ni siquiera imaginas lo que puede desatar». Diego sonrió, nervioso pero desafiando el peso de su advertencia. Había algo en ese orbe que lo llamaba, como si lo esperara desde siempre. Su mano estaba ya a centímetros del resplandor. Naira se tensó, sus labios entreabiertos en un gesto de furia y miedo. «Si lo tocas», dijo con voz baja, casi un susurro cargado de peligro, «estarás perdido. Y yo contigo». Pero Diego ya no podía detenerse. La yema de los dedos de Diego rozó la superficie brillante del orbe. No era sólido ni líquido, sino una energía palpitante que lo atravesó de inmediato, un latido que se expandió por sus venas como fuego líquido. La sala entera estalló en un resplandor cegador, y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Diego fue lanzado hacia atrás, golpeando con fuerza el suelo de piedra, el aire escapando de sus pulmones en un gemido seco. Se quedó allí unos segundos, aturdido, mientras la visión se le nublaba y sus oídos zumbaban como si estuvieran llenos de relámpagos. Al recuperar el aliento, lo primero que vio fue a Naira. Estaba de rodillas, con las manos en el suelo, jadeando como si el impacto hubiera atravesado su cuerpo más fuerte que el de Diego. Su pecho subía y bajaba con desesperación, y cada respiración dejaba escapar un brillo azulado desde su piel. «¡Imbécil!». Su voz retumbó en el templo, entrecortada y cargada de dolor. «No sabes lo que has hecho». Diego se arrastró hasta ella, todavía aturdido, pero algo lo impulsaba a acercarse. El calor que emanaba de su propio cuerpo era extraño, casi insoportable, como si la sangre se hubiera convertido en brasas ardientes. Se inclinó hacia Naira, la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. Sus ojos violetas, que antes eran fríos y dominantes, ahora estaban llenos de un brillo de desesperación y de algo más profundo, miedo. Un miedo que no parecía ser solo por ella, sino por ambos.
¿Qué está pasando?, preguntó Diego con la voz temblorosa, mientras notaba que la piel de Naira ardía al contacto con sus manos. Ella lo apartó con un empujón débil, pero no logró mantenerlo lejos. Cayó contra su pecho, respirando agitadamente, como si algo invisible la estuviera desgarrando desde dentro. Ahora estamos vinculados, murmuró entre jadeos, sus labios rozando accidentalmente la mejilla de Diego. Tu vida y la mía, unidas por el corazón de Altari. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una metáfora. Lo supo porque, en ese mismo instante, una oleada de sensaciones que no eran suyas lo atravesó. Dolor, fuego, deseo, miedo, todos mezclados. Y entendió que provenían de ella. ¿Unidos?, repitió, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. Naira lo miró con furia, aunque su voz se quebraba con cada palabra. Lo que sientes ahora, no es tuyo. Es mío. Y lo que yo sienta, lo sentirás tú también. Has condenado nuestras existencias a un destino del que no hay retorno. La cercanía era insoportable. Naira intentaba apartar la mirada, pero el vínculo la arrastraba hacia él, como si cada latido del orbe los empujara uno contra el otro. Diego la sostuvo con más firmeza, negándose a soltarla. Su respiración se mezcló, y en un impulso que no pudo controlar, él bajó el rostro hasta rozar sus labios con los de ella. Naira tembló, un gemido ahogado escapando de su garganta, mitad furia, mitad deseo. La conexión ardió más fuerte que nunca, y ambos se quedaron inmóviles, atrapados en un fuego que ya no les pertenecía. Ella lo apartó de golpe, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. Me has atado a ti, y ahora, si mueres, yo también moriré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como cadenas invisibles. Diego la observó, todavía con el sabor de su cercanía en los labios, y aunque sabía que acababa de sellar un destino incierto, algo en su interior se negó a sentir arrepentimiento. Lo que fuera que había comenzado con ese toque prohibido, ya no tenía marcha atrás. El silencio en el templo se hizo pesado, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Diego sentía su propio corazón desbocado, pero también percibía algo más, un latido que no le pertenecía y que vibraba en sincronía con el suyo. Era Naira. Cada emoción que recorría su cuerpo, cada estremecimiento, cada pensamiento impulsivo, se filtraba en él como si una corriente invisible los mantuviera unidos. Ella lo miraba con el rostro endurecido, pero sus ojos violetas no lograban ocultar la agitación que hervía en su interior. Diego podía sentirla, como si sus emociones lo golpearan en oleadas, la furia por lo que había sucedido, el miedo a lo que estaba por venir, y algo más profundo, oculto bajo capas de orgullo, que se deslizaba hacia él como un fuego que intentaba negarse pero que crecía más con cada segundo. No entiendes lo que has hecho, dijo Naira con voz temblorosa, aunque intentaba sonar fría. El corazón de Altari no es un simple artefacto. Es un lazo sagrado. Y ahora tu vida está unida a la mía. Diego avanzó un paso, todavía con la respiración agitada. Podía sentir el calor que emanaba de su piel como brasas. Cada vez que se acercaba más, la conexión se intensificaba, y era como si la misma energía del orbe los empujara el uno hacia el otro. Lo siento, murmuró él, aunque la sinceridad de sus palabras contrastaba con la fuerza de su mirada. No quería arrastrarte a esto. Pero tampoco me arrepiento. Naira entrecerró los ojos, su expresión oscilando entre enojo y desconcierto. El vínculo no le permitía ignorar la verdad que vibraba en el corazón de Diego. Sintió su determinación, su impulso de protegerla incluso sin conocerla, y esa transparencia la desarmaba de una forma que nunca habría esperado. Un escalofrío la recorrió, y sin darse cuenta, sus labios rozaron los de Diego cuando intentó apartarse. El contacto fue leve, apenas un roce, pero el lazo explotó dentro de ellos como un relámpago. Diego sintió su deseo mezclado con el suyo, un torbellino de emociones prohibidas que lo hicieron perder la noción del entorno. Ella gimió suavemente, un sonido ahogado de furia y rendición, y lo empujó contra una de las columnas. Su respiración golpeaba contra la de él, sus manos temblaban al aferrarse a su pecho. Me has condenado a ti, susurró con los labios apenas a un suspiro de distancia. No puedo liberarme de este lazo, ni aunque quisiera matarte. Diego le sostuvo la mirada, y en lugar de temor, en sus ojos brillaba algo que desafiaba todo lo que ella conocía. Entonces no luches contra ello, le respondió en voz baja, casi como un ruego. Déjate arrastrar. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era pesado ni distante, sino cargado de tensión. Naira temblaba,
sintiendo su propio corazón acelerado y descubriendo que era incapaz de distinguir dónde terminaba ella y dónde comenzaba él. Lo besó con rabia, como si quisiera castigarlo por lo que había hecho. Pero el beso se transformó en otra cosa, un fuego compartido que los envolvió hasta dejarlos sin aliento. Sus labios se buscaron con desesperación, su vínculo ardió como una hoguera descontrolada, y por un instante ambos olvidaron la gravedad de lo ocurrido. Cuando se separaron, Naira tenía los ojos húmedos, brillando bajo la luz del orbe. Se apartó con brusquedad, aunque sus labios aún temblaban por el beso. «No entiendes lo que significa, Diego», dijo, pronunciando su nombre por primera vez, como si el sonido de aquella palabra le quemara la lengua. «Este lazo no es un regalo. Es una sentencia. Y ahora, nuestro destino está marcado». Diego la observó en silencio, respirando con dificultad, sintiendo todavía su calor en los labios y el peso de su cuerpo contra el suyo. El miedo lo golpeaba, sí, pero por encima de todo, lo dominaba una certeza: nada volvería a separarlos. El resplandor del orbe seguía iluminando el templo, latiendo como un corazón que no descansaba. Diego y Naira permanecían en silencio, sus respiraciones todavía entrecortadas por lo que había ocurrido. La tensión entre ellos era tan densa que parecía formar parte del aire mismo. Naira se apartó de él con un movimiento brusco, como si necesitara recuperar la distancia para no sucumbir otra vez al impulso del vínculo. Caminó hasta el centro de la sala, colocándose frente al orbe. Su silueta, bañada por la luz azulada, se recortaba imponente, pero su voz tembló cuando comenzó a hablar. «El corazón de Altari no es un simple tesoro», dijo, acariciando el aire cerca de la esfera sin llegar a tocarla. «Es la semilla de poder que dio origen a mi pueblo. Su energía alimentó nuestras ciudades, nuestras armas, nuestros cuerpos. Nos hizo más fuertes, pero también nos convirtió en blanco de todos los imperios». Diego la observaba en silencio, intentando procesar cada palabra. La intensidad en la mirada de Naira le dejaba claro que aquello no era un mito, sino una realidad tan peligrosa como fascinante. «Mi deber», continuó ella, «ha sido protegerlo. Moriría antes de dejar que cayera en manos equivocadas. Y ahora, gracias a tu imprudencia, el orbe no solo me pertenece a mí, te ha aceptado a ti también». Diego frunció el ceño, dando un paso hacia ella. «¿Aceptarme? Yo no pedí nada de esto». Naira lo miró con furia contenida, aunque en el fondo sabía que sus palabras eran ciertas. «El orbe elige. Y al tocarlo, ha sellado un pacto. Tus emociones, tus pensamientos, tu vida, todo está unido a la mía. No hay marcha atrás». Diego se acercó más, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Su proximidad hizo que el lazo vibrara con una intensidad sofocante. Sintió la rabia de Naira, pero también el miedo y, oculto bajo capas de orgullo, un anhelo que ella intentaba negar. «Entonces iremos juntos», dijo con firmeza. «No voy a dejarte sola en esto». Las palabras lo sorprendieron incluso a él. No sabía de dónde nacía esa determinación, pero la convicción era real. Tal vez era el vínculo, tal vez era ella. Naira bajó la mirada, como si esa respuesta le doliera más de lo que debería. El suelo del templo comenzó a vibrar. Diego se tensó al instante, y Naira se giró hacia las puertas, sus sentidos en alerta. «Ya lo saben», murmuró con amargura. «El vínculo ha desatado una señal. Vendrán por el orbe, y vendrán por nosotros». Un rugido metálico resonó desde el exterior, seguido del estrépito de explosiones. El cielo, que se filtraba por las grietas del techo, se tiñó de rojo con las llamaradas de las naves descendiendo. Naira giró hacia Diego y lo tomó por el brazo con fuerza. Sus ojos violetas brillaban con una mezcla de rabia y determinación. «Escúchame bien. A partir de ahora, tu vida depende de mí tanto como la mía de ti. No puedes huir, no puedes esconderte. Estamos unidos, Diego, y solo sobreviviendo juntos podremos resistir lo que viene». Diego asintió, apretando los dientes, y por primera vez sintió el peso real de esa unión. Afuera, el rugido de las tropas enemigas se acercaba cada vez más. Naira alzó la mano hacia el orbe. Este reaccionó de inmediato, lanzando un destello que recorrió las paredes del templo como un latido de guerra. «Que vengan», dijo con voz firme, aunque Diego sintió el temblor de su corazón a través del vínculo. «No permitiré que nos lo arrebaten». Diego se colocó a su lado, mirando el resplandor del orbe y las sombras que se proyectaban desde la entrada. El destino estaba sellado, y ya no había forma de dar marcha atrás. El estruendo retumbó en el templo como un trueno de hierro. Los portones de piedra se agrietaron bajo la fuerza de los impactos,
y el aire se llenó de polvo ardiente. Diego entrecerró los ojos, el corazón latiéndole con violencia. A través del vínculo podía sentir la tensión de Naira, un torbellino de alerta, furia y deseo de proteger lo que juró resguardar. Las puertas se dieron de golpe. Guerreros con armaduras negras, de placas afiladas y ojos incandescentes, irrumpieron en tropel, apuntando con lanzas de energía que chisporroteaban con un zumbido mortal. Sus pasos resonaban como martillazos mientras rodeaban el corazón del templo. Naira levantó la mano. La energía azul del orbe corrió por su piel, iluminándola desde dentro. Un halo de poder se expandió alrededor de ella, y Diego lo sintió atravesar también su propio cuerpo, como si la misma corriente lo hubiera elegido. Un escalofrío eléctrico recorrió sus brazos hasta las manos, llenándolo de una fuerza extraña. Los invasores no esperaron más. El primero lanzó un rayo directo hacia Naira, pero ella lo desvió con un gesto, transformando la descarga en una onda que arrojó al atacante contra la pared. Diego observaba con asombro, hasta que una lanza brilló hacia él. El tiempo pareció detenerse. Instintivamente, levantó el brazo, y la energía azul que vibraba en su interior explotó hacia afuera. Un escudo de luz surgió de la nada, desviando el impacto. El eco del choque resonó en todo el templo, y por un instante, tanto él como Naira quedaron atónitos. «Puedes usar mi energía», exclamó Naira con un brillo de sorpresa en sus ojos. «El vínculo lo permite». Diego no tuvo tiempo de responder. Otro enemigo se abalanzó sobre él. Esta vez no retrocedió, sintió el poder recorrer sus músculos, con un golpe directo, lanzó al guerrero al suelo. La vibración del impacto le recorrió el brazo, y supo que aquello no era solo fuerza suya, sino la de Naira fluyendo a través de él. Ella se giró hacia él con una sonrisa fugaz, salvaje, que le erizó la piel. Por un instante, en medio del caos, sus miradas se encontraron. El lazo ardió con intensidad, compartieron la misma adrenalina, la misma excitación, la misma certeza de que juntos podían resistir lo imposible. Los atacantes se reorganizaron, avanzando en formación. Un coro de zumbidos llenó la sala cuando varias lanzas descargaron rayos a la vez. Naira y Diego respondieron al unísono, como si fueran un solo cuerpo. Ella proyectó una onda expansiva que arrojó a 3 enemigos por los aires, mientras él invocaba un muro de energía que absorbió el resto de los impactos. El vínculo vibraba como una cuerda tensa, cada movimiento de ella nacía en él, cada impulso suyo se reflejaba en ella. Era una danza peligrosa, brutal y perfecta. Los enemigos caían uno tras otro, incapaces de quebrar la sincronía que había nacido entre ambos. El suelo tembló bajo las explosiones. El templo se llenó de destellos, gritos y polvo. Diego jadeaba, el sudor resbalando por su frente, pero no se detenía. Naira luchaba con una ferocidad que parecía sobrehumana, sus ojos brillando con el fuego del orbe y con la certeza de que por primera vez no estaba sola. Cuando el último invasor cayó, la sala quedó envuelta en un silencio roto solo por el chisporroteo de las armas humeantes en el suelo. Diego respiraba con dificultad, sus manos aún ardiendo por la energía que había canalizado. Naira se giró hacia él. Tenía el rostro cubierto de polvo y pequeñas heridas que brillaban con un resplandor azul tenue. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad que lo hizo estremecerse. Nunca había luchado así, murmuró, acercándose lentamente. Nunca había sentido esto. Diego tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de ella. El vínculo transmitía sus emociones con claridad, estaba tan confundida como él, pero también tan embriagada por la fuerza de lo que habían compartido. Él levantó una mano, dudando un instante antes de rozar suavemente su rostro. Naira no se apartó. Por el contrario, inclinó la cabeza hacia su contacto, y el calor que los envolvió fue tan poderoso como la batalla que acababan de librar. Fuera del templo, un rugido metálico resonó, aún más cercano que antes. La sombra de nuevas tropas se proyectaba ya sobre las ruinas. La primera oleada había sido solo el comienzo. El rugido del exterior se convirtió en un estruendo que hizo vibrar las columnas del templo. Diego apenas tuvo tiempo de girarse antes de que una segunda oleada de enemigos irrumpiera con violencia. Eran más, y parecían aún más preparados que los primeros. El aire se llenó de un zumbido agudo, el sonido de sus armas cargándose con energía mortal. Naira se adelantó con un grito de guerra, sus manos encendidas en un resplandor azul que iluminó las sombras. Diego la siguió, sintiendo el lazo arder en su pecho. Cada paso que daban juntos era como si el destino los impulsara, un eco compartido en 2 cuerpos distintos. Los primeros ataques llovieron sobre ellos.
Naira desvió 2 rayos con una barrera de luz, mientras Diego, guiado por instinto, alzó el brazo y proyectó una oleada que arrojó a un enemigo contra las escaleras del altar. El vínculo los mantenía coordinados, pero la marea era interminable. En medio del caos, un destello traicionero se coló entre las defensas. Diego lo vio tarde. Naira. El rayo impactó directo en su costado. El grito de la guerrera resonó como un cuchillo en el pecho de Diego, que cayó de rodillas al sentir el mismo dolor recorrerle el cuerpo. Ella se desplomó en sus brazos, con el resplandor de su herida ardiendo en un azul desgarrador. No, no me dejes, murmuró Diego, sosteniéndola con desesperación. Su rostro se manchó con el brillo de su sangre luminosa, un líquido que ardía como fuego líquido. Los enemigos avanzaban aún, pero Diego no los veía. Todo lo que existía era Naira, jadeando en sus brazos, con los ojos entrecerrados y los labios temblorosos. Esto no puede terminar aquí, susurró ella, apenas audible. El vínculo estalló en su interior. Diego sintió como la vida de Naira se apagaba lentamente, como una llama que se consumía en el viento. El orbe reaccionó con violencia. Su resplandor llenó la sala, latiendo como si compartiera la agonía de su guardiana. Diego apretó el rostro contra el de ella, cerrando los ojos con lágrimas de rabia. No, no voy a dejarte morir. El orbe respondió a su grito. Una corriente de energía lo atravesó por completo, expandiéndose desde su corazón hacia cada nervio, hasta estallar en una ola cegadora que envolvió el templo entero. Los invasores fueron arrastrados por la explosión, lanzados contra las paredes y pulverizados en un destello de luz azul. El silencio regresó de golpe. Diego se encontró jadeando, con el cuerpo temblando y el calor abrasador del orbe latiendo en su interior. Miró hacia Naira. Sus heridas, que antes supuraban luz, comenzaron a cerrarse lentamente. La piel se regeneraba ante sus ojos, y el resplandor azul se desvanecía. Naira abrió los ojos con dificultad, y lo primero que vio fue el rostro de Diego, cubierto de sudor y lágrimas. Me salvaste, murmuró, apenas un hilo de voz, mientras su mano buscaba la de él. Diego la apretó contra su pecho, sin soltarla. Sentía todavía el miedo recorriéndole las venas, el pánico de haberla perdido. No. Fue el orbe, fue este vínculo, respondió con voz rota, aunque en el fondo sabía que había sido algo más. Una fuerza nacida de lo que sentía por ella, una energía que no podía explicarse con simples palabras. Naira respiró profundamente, recostando su frente contra la de Diego. La calidez de ese contacto era tan intensa como la misma batalla. Nunca debí dejar que tocaras el corazón, dijo en un susurro. Pero ahora sé que sin ti, estaría muerta. Diego cerró los ojos, sintiendo la verdad de esas palabras vibrar en el lazo que los unía. Afuera, los truenos metálicos anunciaban que la amenaza no había terminado. Pero en ese instante, lo único que importaba era que Naira estaba viva, y que su unión había despertado algo que ni siquiera el poder ancestral del orbe podía explicar del todo. El eco de la batalla se fue desvaneciendo lentamente, hasta quedar solo el crujir de las columnas agrietadas y el resplandor irregular de las brasas que aún ardían en el suelo. Diego seguía sentado contra una de las paredes del templo, con Naira recostada sobre su pecho. Podía sentir su respiración recuperándose poco a poco, aunque el recuerdo del instante en que creyó perderla lo mantenía con el corazón en un puño. Ella abrió los ojos despacio, como si despertar del dolor la enfrentara a una nueva realidad. Durante unos segundos lo miró en silencio, y Diego percibió a través del vínculo algo extraño. Ya no era solo furia o miedo lo que vibraba en su interior. Había una ternura contenida, una calidez que él no había sentido antes. Diego, susurró, su voz ronca y cargada de cansancio. Nunca pensé que diría esto, pero gracias a ti sigo viva. Él acarició suavemente su mejilla, sorprendido de que Naira no apartara el rostro como solía hacer. Por el contrario, se dejó tocar, como si en ese instante toda su armadura de orgullo se hubiera desvanecido. No fue solo el orbe, contestó Diego con un hilo de voz. Fue lo que sentimos. Ese vínculo, y algo más. Naira cerró los ojos un instante, como si intentara contener la avalancha de emociones que le atravesaban. Podía sentir lo que él sentía, la sinceridad desnuda de su corazón, y eso le era tan imposible de ignorar como respirar. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas brillando en su mirada violeta. He pasado toda mi vida sirviendo a un deber, dijo ella lentamente. He matado, he protegido, he cargado con el peso de una responsabilidad que me enseñó a no sentir, a no necesitar a nadie. Pero contigo, todo cambió. Diego se inclinó hacia ella,
sintiendo cada palabra en su propio pecho como si fueran latidos compartidos. ¿Qué cambió? Ella tragó saliva, y sus labios temblaron antes de pronunciar lo que tanto había negado. Te amo. El silencio posterior fue más intenso que cualquier batalla. Diego se quedó inmóvil, con los ojos fijos en los de ella, que brillaban como el mismo orbe que los había unido. El vínculo ardió, confirmando lo que sus labios habían dicho, amor, puro y ardiente, compartido ahora entre los dos. Él sonrió, con lágrimas de alivio en los ojos. Yo también te amo, Naira. Desde el primer momento en que te vi, supe que no había vuelta atrás. Se besaron. Esta vez no fue un beso de rabia ni de impulso, sino de entrega total. Sus labios se encontraron en un abrazo largo, profundo, que selló lo que el orbe había iniciado. Diego sintió su cuerpo fundirse con el de ella, y el vínculo explotó en destellos de sensaciones que los envolvieron como una hoguera imposible de apagar. Cuando al fin se separaron, Naira apoyó la frente contra la de él, respirando agitadamente. Este amor nos hace más fuertes, dijo, con la voz firme pese a las lágrimas. Y lo necesitaremos, porque la guerra no ha terminado. Vendrán más, y esta vez no se detendrán ante nada. Diego tomó su mano con fuerza, entrelazando sus dedos. Que vengan. Mientras te tenga a mi lado, no les temo. Naira lo miró en silencio, y supo que no eran simples palabras. Lo sentía en el vínculo, la determinación de Diego era real, tan sólida como la piedra del templo. Y por primera vez en su vida, ella ya no se sentía sola frente al destino. El rugido de motores en el cielo anunció la llegada de nuevas tropas. Las sombras de enormes naves se proyectaron sobre las ruinas, cubriendo el templo en tinieblas. Naira se levantó, extendiendo la mano hacia él para ayudarlo a incorporarse. Prepárate, Diego. La última batalla nos espera. Él se puso de pie junto a ella, y juntos miraron hacia la entrada del templo, donde las luces enemigas comenzaban a brillar como estrellas de muerte. Ya no eran dos desconocidos atados por un error. Ahora eran uno solo, unidos por amor, destino y poder. El suelo del templo vibraba con cada estruendo que llegaba del exterior. El aire olía a ozono, a hierro y ceniza. Diego y Naira permanecían de pie frente a la entrada, tomados de la mano, mientras las sombras de las naves invasoras cubrían los muros con la oscuridad de un eclipse. De pronto, el cielo rugió y las puertas se desplomaron bajo el ataque. Decenas de guerreros con armaduras negras irrumpieron en formación, sus lanzas de energía apuntando directo hacia ellos. La visión era sobrecogedora, una tormenta de acero y fuego avanzando para aplastarlos. Diego apretó con más fuerza la mano de Naira. A través del vínculo sintió su corazón latir con la misma cadencia que el suyo, y supo que no había marcha atrás. Juntos, dijo él en un susurro. Hasta el final, respondió Naira, con una chispa de ternura y decisión en su voz. El orbe, suspendido en el centro del templo, vibró como si hubiera escuchado esas palabras. Su luz se intensificó, envolviendo sus cuerpos con un resplandor que hacía arder el aire. Los enemigos dispararon al unísono. Una lluvia de rayos azules y rojos inundó el templo. Pero Diego y Naira levantaron las manos al mismo tiempo. El vínculo hizo el resto, una barrera de luz, sólida como un muro de diamante, emergió alrededor de ellos y desvió cada impacto en una explosión de chispas. El contraataque fue inmediato. Naira canalizó la energía hacia sus palmas, lanzando ondas de fuego azul que arrasaron las primeras filas de invasores. Diego, guiado por el mismo poder, alzó el brazo y proyectó un haz que atravesó la sala como un relámpago, desintegrando las lanzas de los enemigos antes de que pudieran volver a disparar. La batalla se convirtió en un torbellino. Los cuerpos caían, las columnas se derrumbaban, y sin embargo, Diego y Naira se movían como si fueran uno solo. Sus movimientos eran una danza sincronizada, cada giro y cada golpe nacía del mismo impulso compartido. La ferocidad de ella se mezclaba con la determinación de él, y el resultado era una fuerza indomable que crecía con cada instante. Los invasores retrocedieron, pero no desistieron. De pronto, un rugido estremeció el suelo, y una figura gigantesca emergió de entre las tropas. Un coloso blindado, de 3 metros de altura, con garras de energía y una armadura que parecía invulnerable. Su mirada ardía como un sol oscuro. Naira tensó la mandíbula. Es su general. Si cae, huirán. Diego asintió, sintiendo la adrenalina explotar en su interior. El vínculo ardía con más fuerza que nunca, como si el orbe mismo esperara ese momento. El coloso avanzó, derribando lo que encontraba a su paso. Sus garras descargaron un ataque que sacudió el suelo,
lanzando ondas que abrieron grietas en las losas del templo. Diego y Naira saltaron a la vez, esquivando por los pelos. Al caer, se miraron, y sin necesidad de palabras comprendieron lo que debían hacer. Diego corrió hacia un lado, atrayendo la atención del monstruo. Naira, desde el otro extremo, concentró toda la energía que podía manejar. El vínculo los unía, y el poder del orbe fluía entre ambos como un río desbordado. Ahora, gritó ella. Diego saltó directo hacia el coloso, y cuando las garras del enemigo descendieron sobre él, alzó ambas manos. Un destello azul lo envolvió, conteniendo el golpe en un choque que hizo temblar las paredes. Naira, al mismo tiempo, descargó toda su energía en una lanza de luz que atravesó la armadura del monstruo con un rugido ensordecedor. El coloso cayó de rodillas, y una explosión sacudió el templo cuando su cuerpo blindado se desintegró en miles de fragmentos incandescentes. Los invasores, al ver a su líder derrotado, comenzaron a retroceder en caos y pánico. Sus naves se levantaron precipitadamente, huyendo hacia el cielo en un rugido metálico. En cuestión de minutos, el templo quedó en silencio, salvo por el crujir de las ruinas y la respiración agitada de Diego y Naira. Ambos quedaron de pie en el centro de la sala, bañados por la luz del orbe que ahora brillaba más sereno, como un sol protector. Diego miró a Naira, todavía incrédulo de lo que habían logrado. Ella se acercó despacio, y sin decir nada, apoyó sus labios sobre los de él. Fue un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habían compartido en esas horas de lucha y desesperación. Cuando se separaron, Naira lo miró con lágrimas brillando en sus ojos violetas. Sobrevivimos porque estábamos juntos. Y sé que de ahora en adelante, no quiero nada más que seguir a tu lado. Diego sonrió, acariciando su rostro con ternura. No importa lo que venga. Mientras te tenga, todo valdrá la pena. El orbe flotó sobre ellos, pulsando con suavidad, como si aprobara ese juramento silencioso. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. La oscuridad se disolvía, y los primeros rayos de un amanecer dorado se filtraban entre las grietas del techo, bañándolos con una luz cálida. Diego y Naira, todavía de la mano, caminaron juntos hacia la salida del templo. El futuro era incierto, pero lo que había comenzado como un error se había transformado en algo mucho más grande, un amor capaz de vencer cualquier destino. El fin.